gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar una vez más aquí. El día de hoy estamos en el edificio de nuestra iglesia y damos gracias a Dios por eso, porque sabemos que es un pasito más, ¿verdad? Para poder ya en algún futuro cercano poder reunirnos en este lugar que es la casa de Dios, y sabemos que eso es algo que todos anhelamos y que todos deseamos en nuestro corazón, ¿verdad? Volvernos a juntar todos para alabar juntos el nombre de Dios. Y vamos a aprovechar este tiempo para poder estar exaltando a nuestro Dios a través de los cantos de alabanza, a través de la lectura de la palabra, a través del mensaje que el pastor va a estar compartiendo con nosotros. Y es el deseo de nuestro corazón que este día pueda ser de gran bendición para ti, hermano de nuestra iglesia, pero también que sea de bendición para las personas que no son de nuestra iglesia, pero que en otros lugares están escuchando este servicio. Y pues queremos invitarte a que puedas compartir esta transmisión con alguna otra persona que tú creas que necesita escuchar este mensaje, que puedas tomarte unos segundos y poder compartirles el enlace de esto y que ellos también puedan recibir bendición. Queremos dar la bienvenida a todos y desear que el Señor realmente obre en nuestro corazón hoy y nos dé un espíritu de alegría, de gozo, de gratitud para poder servirle y para poder alabar su nombre. Y hermano, quiero leer unos versos del Salmo 135 que dice: alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque el Señor es bueno, celebren con música su precioso nombre. Pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Yo conozco la grandeza del Señor, nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. Y esto es una gran verdad, que el Señor es más grande que cualquier otro ídolo, de cualquier otra cosa que podamos ver en lo terrenal. Y yo te invito a que puedas pensar en ello, que puedas pensar en la grandeza de Dios, en su amor inagotable, en su soberanía, en su majestuosidad, en todo lo que Él es, y que con ese pensamiento en tu corazón y en tu cerebro puedas disponerte para alabar su nombre en este día. Y vamos a cantar al Señor estas alabanzas, y te invito a que ahí en tu casa lo puedas hacer con muchas ganas, con todas tus fuerzas, y que los demás puedan escuchar también tu canto para nuestro Dios. Cielo vamos a cantar, aleluya.
ese Dios que es amoroso, que es nuestro libertador, que es ese Dios que nos ama, que es grande, que su nombre es excelso. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios, agradeciéndole por eso que Él hizo para mostrarnos su amor inagotable, que fue enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y recordando la cruz de Jesús, nosotros podemos ver un gran amor ahí, podemos ver una gran misericordia, que ha lavado con esa sangre, que ha derramado todos nuestros pecados, y que ahora podemos coronarlo a Él como Rey y saber que Él es digno de ser en gran manera alabado y exaltado, y que por Él tenemos esperanza porque Él ha resucitado y está vivo. Y vamos a cantar este canto que se titula Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí.
Vengamos a la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios que Él muestre su misericordia para nuestras vidas. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de acercarnos al trono de tu gracia. Y bendito Dios, reconocemos que tú, Padre Celestial, nos atiendes, nos recibes con ese gran amor que tienes para nosotros. Pero Padre, al venir delante de tu presencia, nos postramos, nos arrodillamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu gracia. Y Padre Celestial, queremos pedirte que tú te dignes en perdonar nuestro pecado, en limpiar nuestras vidas, santificarlas, para que, Señor, en esta tarde podamos seguir glorificando tu nombre sin ningún problema, sin nada ni nadie que nos estorbe, que lo podamos hacer, Señor, libremente para ti. Aquí estamos, oh Dios, perdónanos, límpianos, santifícanos, Señor. Y muchas gracias porque nuevamente nos das este precioso privilegio y esta oportunidad. Padre, aquí estamos, trata con nosotros. Tú nos conoces perfectamente. Gracias, muchas gracias por el perdón de nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, que podemos tener este momento de poder venir delante de Dios y confesar nuestros pecados y saber que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos cuando realmente venimos con un corazón sincero y agradecido y arrepentido, ¿verdad?, por todo lo que hemos hecho. Y vamos a seguir alabando a Dios y recordar que el día en que Cristo ha lavado nuestro pecado, ha lavado nuestra maldad, ha sido un día feliz, ha sido un día hermoso, ha sido un día que ha marcado nuestra historia personal y hoy podemos celebrar ese día glorioso cuando el Señor nos ha rescatado. Y vamos a cantar con gozo este canto, Día Feliz. Cristo vive hoy.
gracias te damos porque podemos en esta hora alabarte, Señor, y cantarte, porque solamente tú eres un Dios digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Y agradecemos tanto la misericordia y la gracia que has derramado, Señor, sobre nuestras vidas. Al enviar a Jesús, Señor, a morir en la cruz por nosotros, y eso da sentido a nuestra fe, y sobre todo la resurrección de los muertos, Señor, nos da esperanza de saber que tenemos la victoria, Señor, en ti. Que a pesar de las tribulaciones, las pruebas, podemos, Señor, decir con nuestra boca que el gozo tuyo, Señor, que tu salvación es la que nos da la alegría, la fuerza, Señor, la fortaleza, Padre, para seguir adelante, enfrentando, Señor, todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder seguir confiando en ti, Señor, con todo nuestro corazón, porque eres un Dios grande y bueno, Señor. Y que a pesar de las circunstancias, tú sigues siendo Dios, y tú sigues siendo nuestro Padre, y sigues siendo nuestro pastor, y sigues siendo nuestro consolador, y sigues siendo nuestro protector, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre ahora, Señor, y por el resto de nuestras vidas lo queremos hacer. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Que el Señor te bendiga, hermano. Hermanos, es un privilegio nuevamente estar con ustedes y poder compartir el mensaje de la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de poder alabarle, glorificarle a través de estos hermosos cantos que nuestros hermanos nos han acompañado para elevarlos en una misma voz, para darle el reconocimiento al que lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora les invito, hermanos, a prepararnos para poder recibir la palabra de Dios. Ahí en sus hogares yo les invito a que también usted pueda abrir su Biblia, pueda tenerla ahí lista, tomar nota de este sermón para que también lo pueda compartir con otras personas. Así es que pues vamos a meditar en la palabra de Dios, y antes vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Dios y Padre, queremos pedir tu dirección, Señor. No queremos iniciar este mensaje sin antes demandar sabiduría de la tuya, de lo alto, Señor, porque sabemos que la nuestra es limitada. Pero Padre Celestial, venimos ante ti porque tenemos una gran necesidad de tu bendita palabra, que ésta nos alimente, nos nutra, y que esta palabra cumple el propósito en cada uno de nuestros corazones. Úsame solamente como un instrumento, Señor. Dame la oportunidad de ser dirigido por ti, de ser guiado por ti, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine para poderla comprender, para poderla aplicar a nuestra propia vida. Muchas gracias, Señor, porque aún en medio de estos tiempos de pandemia podemos sentir tu presencia, podemos oír tu voz, podemos escuchar lo que tú nos dices a través de tu palabra para poder seguir adelante, Señor, en medio de estos tiempos de crisis. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Enfrentando lo inesperado. Sí, enfrentando lo inesperado. Y quiero introducirme con lo siguiente. Al inicio de este año 2020, los gobiernos del mundo se prepararon en todos los aspectos para desarrollar sus proyectos, sus planes, con el sentir de tener éxito en cada uno de ellos. Pero también muchas iglesias, ministerios, convenciones regionales, nacionales, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, establecimos proyectos, establecimos planes, actividades, presupuestos, etcétera, etcétera, con muchas expectativas de que este iba a ser un buen y bendecido año eclesial.
Aún en el aspecto personal hicimos planes, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral también lo hicimos, pero sucedió lo inesperado. El virus COVID-19 vino a desestabilizarnos, a afectarnos, a meternos en el horno de la prueba en todos los aspectos a nivel mundial, nacional, local, familiar y personal. Ante toda esta situación, hermanos, surge una pregunta, y es una pregunta muy apremiante que usted y yo debemos tener presente. ¿Cómo enfrentar lo inesperado? ¿Cómo enfrentar lo inesperado? Quiero definir la palabra inesperado. Y la palabra inesperado significa sencillamente sin esperarse, algo que nos sucede sin esperarlo. Lo inesperado es aquello que se produce sin esperarse. Se trata, por lo tanto, de algo imprevisto o impensado. Así definimos la palabra inesperado. Pero vamos a responder esta pregunta: ¿cómo enfrentar lo inesperado? La Biblia, la palabra de Dios, tiene todas las respuestas y nos muestra claramente cómo debemos usted y yo enfrentar lo inesperado, enfrentar lo imprevisto, enfrentar lo impensado. Y un claro ejemplo lo tenemos en Jesús, nuestro Señor y Maestro. Veamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 3. Mateo capítulo 3, y en el versículo 16 y 17 son versículos conocidos por usted y por mí, y dicen de la siguiente manera. Mateo 3, 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Poderosa declaración, maravillosa declaración. Un momento, hermanos, muy especial, no solamente para la vida de Juan el Bautista, no solamente para aquellos que fueron para ser bautizados por Juan en el Jordán. Fue un momento, hermanos, muy, muy especial. Pero ante ese momento especial, inmediatamente se presenta la prueba, lo inesperado para Jesús. Y esto podemos verlo porque si seguimos leyendo el capítulo 4, el versículo 1 al versículo 11, nos vamos a dar cuenta, hermano, que se presentó la prueba, lo inesperado para la vida de nuestro Señor Jesús. Después de ese gran momento, de esa gran declaración, dice la palabra de Dios, Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Poderosa palabra. Pero hermanos, iglesia, sin duda nos sorprende por qué Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Ese Espíritu que había descendido sobre él al ser bautizado no lo llevó inmediatamente a iniciar su ministerio, sino a ser tentado por el diablo. Y surge lo inesperado. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan eterno para su Hijo Jesús. Dios tenía un propósito para ello, para que fuera al desierto guiado por el Espíritu y fuera tentado por el diablo. No fue casualidad. Dios tenía un plan eterno para su Hijo Jesús. Y esta palabra, hermanos, tentado, también podía traducirse como probado. En griego se usa la palabra para tentado, en griego peirazo, que significa probar. También examinar, escudriñar, disciplinar y tentar. Por eso, tentar es convencer a una persona de hacer algo malo. Pero probar es darle a una persona la oportunidad de hacer el bien. Tentar es esperar que la persona falle. Probar es esperar que tenga éxito. Y aquí en Mateo capítulo 4 versículo 1, el verbo claramente tiene los dos significados, al grado de que Satanás quería que Jesús hiciera algo malo y Dios probaría a Jesús para que tuviera éxito. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios hace una clara distinción en lo que es una prueba divina y una tentación. Sí, Santiago nos explica claramente que la tentación no viene de Dios, sino del adversario. Y vamos a leer Santiago 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15, él dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, dice Santiago. Por eso el objetivo del adversario es hacernos daño. Sí, el objetivo de Satanás es hacerte y hacernos daño. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En contraste con el diablo, que quiere destruirnos, Dios quiere edificarnos. Dice Pedro, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Eso es lo que quiere Dios para nosotros.
Por eso el propósito de las pruebas no es para que fallemos, sino para que subamos de nivel. De la misma manera que los maestros pasan exámenes a sus alumnos para que se gradúen a un nuevo grado. Así es Dios. Santiago 1, versículo 2 y 4 también nos dice, Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en el versículo 12 del capítulo 1 dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Las pruebas de que Dios nos permite atravesar están diseñadas para que salga a luz lo que en realidad hay en mi corazón, lo que en realidad hay en tu corazón, tal como pasó con los israelitas cuando ellos andaban por el desierto. Deuteronomio 8:2 lo dice. Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos, la palabra de Dios. Pero hermanos, fue en 3 ocasiones con las que Satanás tentó o probó a Jesús después de 40 días de ayuno. ¿Y sabe cómo enfrentó Jesús, nuestro Señor, lo inesperado? Con la bendita y poderosa palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Sí. Nuestro Señor enfrentó lo inesperado en este tiempo de prueba, en este tiempo de tentación, con la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Por eso, hermanos queridos, no dejaré de insistirles que lean, que estudien, que mediten, que memoricen, que apliquen, que practiquen la palabra de Dios. Yo creo que Dios ha utilizado este tiempo de pandemia para que todo cristiano se concientice en que debemos venir más a la Biblia, que es nuestro manual por excelencia. Sí, mis hermanos, Jesús enfrentó lo inesperado con la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, y tenemos su ejemplo supremo. Pero hay otra historia en la Biblia que ha quedado también para testimonio nuestro de cómo enfrentar lo inesperado. En el rey David. Vamos ahora al segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. ¿Cómo enfrentó el rey David lo inesperado? Pero vamos a ver en el capítulo 5 lo que dicen los versículos 1 al 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: David es proclamado rey de Israel. Versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel.
Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Hasta aquí, hermanos, todo parecía marchar muy bien para David. Excelentemente. David fue proclamado rey por todo Israel. Había fiesta, había algarabía, pero de pronto se presenta lo inesperado. ¿Qué fue? Vamos a ver a continuación. ¿Qué fue lo inesperado que se le presentó después de que fue ungido sobre todo Israel, el rey David? Vamos a ir ahora del capítulo 5 a los versículos 17 al 25. Dice así el versículo 17: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Hermanos, aquí se presenta lo inesperado para David. Sí, y debemos tenerlo presente, debemos analizarlo, porque después de que fue ungido como el rey de Israel, hermano, los filisteos, que eran un ejército que siempre estuvo guerreando contra Israel y que en ocasiones los filisteos vencieron a Israel. Y ahora, mis hermanos, que David es ungido, se presenta lo inesperado en su reino. Los filisteos estaban acechándolo. Supieron, escucharon, dicen aquí, que David había sido ungido por rey sobre Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Los filisteos, dice que subieron todos. Subieron todos. ¿Para qué? No para felicitar a David, no para decirle, oh rey, no, para buscarle, dice aquí, y para matarle, para destruirle. Ellos querían apresurarse para que David en el inicio de su reinado no empezara a establecer su dominio. Por eso inmediatamente se presenta lo inesperado. Los filisteos suben para buscar a David. Pero dice también que David fue avisado. David oyó. ¿Y qué hizo David? Él tenía ya su ejército con muchos hombres de guerra. Él ya lo había establecido, recuerdan, allá en la cueva de Adulam, cuando llegaron no solamente su familia, sino también muchos hombres en problemas, pero David los instruyó y de todos ellos formó un gran ejército, y era el ejército de David. Pero cuando David oye acerca de los filisteos que venían a buscarle, que venían contra él para matarle, dice que cuando lo supo, descendió a la fortaleza. Descendió a la fortaleza. ¿Y qué lugar era la fortaleza? Bueno, si vamos en versículos anteriores, en el versículo 7 del capítulo 5, donde estamos, dice así. Versículo 7, capítulo 5, segundo libro de Samuel. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, y hiera a los cojos, ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Versículo 9. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos, dice, estaba con él, estaba con David. Por eso inmediatamente que David sabe que venían a buscarlo, los filisteos que venían tras de él, inmediatamente regresa a la fortaleza.
a su ciudad, a la ciudad de David que él había establecido, donde empezó a establecer, a acrecentar su reinado en ese lugar. Hermano, ¿y a qué vino? A la fortaleza. Porque dice el versículo 18 que también los filisteos se extendieron por el valle de Refaín, y el valle de Refaín estaba cerca de Jerusalén, cerca de la fortaleza. Ahí se extendieron, y esta palabra que menciona aquí, se extendieron, nos hace ver que el ejército filisteo eran miles de guerreros. Se extendieron por todo el valle de Refaín. Así trabaja el enemigo. Así tiene sus estrategias el enemigo. Se extiende por todo lugar, hermano, para cumplir su cometido. Pero el versículo 19 nos habla precisamente y nos responde a la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿cómo vamos a enfrentar lo inesperado? Bueno, ¿cómo enfrentó David lo inesperado? Versículo 19, ¿qué hizo David allá en la fortaleza? Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Fíjese, ¿se da cuenta cómo David enfrentó lo inesperado? No lo enfrentó inmediatamente con su ejército. Él no pudo decir: bueno, tengo a estos hombres guerreros preparados, así es que vamos ahora, yo soy el rey, así es que a ver, ejército, alíñense y vamos a la guerra contra los filisteos. No, como lo hemos dicho en versículos anteriores, Dios estaba con David, Dios estaba con él. Y ahora que David toma la determinación de poder consultar a Dios para poder hacer lo que Dios le indicara, David estaba dispuesto a someterse a lo que Dios dijera, a la voluntad de Dios. Por eso le consultó, por eso vino a la fortaleza, por eso clamó y le dijo: oh Jehová, dime, respóndeme, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y inmediatamente Jehová responde al clamor. Jehová responde al clamor de David y le dice: está bien, David, he escuchado tu clamor. Y le dice: ve, enfréntalos, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Yo los entregaré en tu mano, le dice Dios. Qué poderosa es esta palabra, hermanos. Cuando nosotros, en medio de las circunstancias inesperadas que se presentan en nuestra vida, venimos y consultamos a Dios para pedir su dirección, para pedir su guianza, nos postramos ante Él, clamamos y le decimos: Señor, dinos qué debemos hacer. ¿Qué decisión tenemos que tomar? Muéstranos tu soberana voluntad, oh Dios. Qué difícil es hacer esto, hermanos, a veces, porque muchas veces queremos tomar decisiones apresuradas, porque pensamos que nosotros tenemos todos los recursos para salir victoriosos en medio de las pruebas o de las circunstancias que podemos enfrentar. Pero qué equivocados somos, porque somos o tenemos limitación, hermanos. Estamos limitados, pero Dios, hermano, nos puede dar todo lo necesario para poder hacer lo que Él ya tiene designado para que nosotros lo hagamos. Consultó a Dios. Jehová respondió y le dijo: porque ciertamente los entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces, fíjese la actitud de David en el verso 20. Dice: y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová
a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Se da cuenta? David reconociendo que Dios, que Jehová había vencido, había entregado a sus enemigos en sus manos. Dice: Jehová quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. ¿Y cómo lo dice? Como corriente impetuosa. ¿Se da cuenta? Aquellos filisteos que estaban, hermanos, ahí extendidos todos allí en el valle de Refaim, dice que los quebrantó como corriente impetuosa, se los arrastró a todos, hermanos. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el Señor quebranta. ¿Y qué sucedió? Versículo 21. Y dice que los filisteos dejaron ahí, ¿qué? Dejaron allí sus ídolos. Dejaron allí sus ídolos. Hermanos, en aquel tiempo los ejércitos llevaban a sus dioses, a sus ídolos, confiando que ellos les iban a proteger, confiando que ellos les iban a dar la victoria. Pero los ídolos de los filisteos quedaron ahí, todos postrados, todos tirados. Esos ídolos no podían levantarse, no podían hacer algo a favor de los filisteos. No, los ídolos no tienen poder, no tienen autoridad. ¿Recuerdan cuando Josué enfrentó su milicia con aquellos ejércitos antes de poseer la tierra de Canaán? Dios siempre estableció y le dijo a Josué claramente que el arca del pacto siempre fuera con ellos, porque el arca del pacto, hermano, simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Dios iba ahí y Dios le daba la victoria a Josué, porque la presencia de Dios manifestada en el arca del pacto era una realidad. Pero hay una historia muy interesante y quiero traer esto en este momento. ¿Recuerda usted cuando los israelitas enfrentan una batalla con los filisteos y los israelitas son derrotados? Muere mucha gente. ¿Y qué hicieron los filisteos? Bueno, se llevaron el arca del pacto. Sí, toman el arca del pacto y se la llevan con ellos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Quiero llevarlos al primer libro de Samuel, capítulo 5, para darnos cuenta de esto, hermano, porque esto también es interesante aquí. Hablando de que los ídolos de los filisteos quedaron ahí tirados. Dice el capítulo 5 de primer libro de Samuel: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Se da cuenta de lo que sucedió en ese momento? Ese es el Dios Todopoderoso.
Ese es nuestro Dios, no como los ídolos de los filisteos, no como los ídolos inventados, construidos por los hombres. Dios es poderoso. ¿Y qué hizo David? Dice el versículo 21, y David y sus hombres los quemaron, los destruyeron. No solamente David tuvo una batalla física, sino también una batalla espiritual. Pero no todo quedó aquí. Porque si vemos el versículo 22, hermanos, los filisteos vuelven a arremeter contra David. Dice el 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron nuevamente en el valle de Refaim. ¿Se da cuenta? El enemigo no queda quieto. Satanás, hermanos, con todas sus estrategias, todas sus trampas, volverá y querrá arremeter nuevamente contra su pueblo, contra sus hijos. Por eso no debemos confiarnos, por eso siempre debemos estar preparados para que cuando Él se manifieste estemos nosotros firmes en el Señor, sometidos a Dios para poderlo resistir, para que huya de nosotros. Sí, hermanos, los filisteos regresaron. ¿Y qué hizo David? David no pudo decir, bueno, pues si ya los vencí, si ya Dios lo hizo, si ya Dios se manifestó de esta manera, pues ¿para qué lo molesto? Ahora yo lo voy a enfrentar. Acabo que ya están vencidos, ya puedo derrotarlos yo mismo. David no tomó esa iniciativa, sino dice el versículo 23 que nuevamente, consultando David a Jehová, consultó David a Jehová, y consultando David a Jehová, él le respondió. Ahora le dijo, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Una nueva estrategia. Hermanos, en ocasiones Dios nos va a dar una nueva estrategia para poder enfrentar al enemigo. Probablemente nosotros quisiéramos, bueno, tenemos ya el patrón, tenemos la misma forma, lo vamos a hacer de la misma manera, pero Dios, hermanos, en ocasiones va a darnos estrategias diferentes para poder vencer, para poder salir adelante en medio de los obstáculos, de las pruebas, de las situaciones inesperadas que se nos presenten. Ahora le dijo, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Dice el 24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras. ¿Qué es esto? Déjeme decirle que era una balsamera, porque aquí se repite en dos ocasiones. Las balsameras eran arbustos en aquel tiempo de la Palestina. Era un arbusto donde se extraía resina o el bálsamo. Y eran arbustos, hermanos. Y esta palabra la toma aquí el Señor para poderle hacer ver a David lo que él iba a hacer. Cómo iba a utilizar esos arbustos, esas balsameras para provocar, para producir un ruido como de la marcha de un gran ejército. ¿Se da cuenta lo que Dios Todopoderoso puede hacer? Cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Dios es el único que puede hacer esto. Hizo aquel ruido, aquel estruendo se manifestó cuando los filisteos estaban ya cerca. Escucharon este ruido, y este ruido como de marcha de un gran ejército. Probablemente podemos decir que era el ejército angelical del Dios Todopoderoso. Tronó, se oyó un estruendo, un ruido de marcha de un gran ejército. Hermano, y le dijo a David, cuando tú lo escuches, entonces te moverás.
entonces actuarás. Y esta palabra moverás puede traducirse también te animarás para seguir adelante, porque Jehová, dice, saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Jehová saldrá delante de ti para herir a los filisteos. Qué Dios tan grande tenemos, que pelea nuestras batallas, que nos ayuda a salir victoriosos en medio de las pruebas, en medio de las situaciones inesperadas que se nos presentan. Hermanos, David tuvo la victoria. Hermano, dice, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Y esto nos da a entender que David obedeció, que David fue obediente, que David estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Dios Todopoderoso. Y aquí se nos da un gran ejemplo para que nosotros enfrentemos lo inesperado que se presenta en nuestras vidas. Y termina diciendo, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Qué gran triunfo, qué gran manifestación del poder de nuestro Dios. Y todo en base a la obediencia de David, al haber consultado, al haber pedido que Dios le dijera lo que tenía que hacer, y lo hizo al pie de la letra. Obedeció, porque cuando hay obediencia hay bendición y hay triunfo, pero cuando hay desobediencia hay maldición y hay derrota. Por eso, mis hermanos, iglesia, tenemos nosotros que tener presente estos dos grandes ejemplos que se nos presentan aquí de cómo enfrentar lo inesperado. Yo no sé si en este año tú enfrentaste algo inesperado que afectó tremendamente tu vida. Pudo haber sido una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido que llegó en el momento inesperado, un accidente que tú no esperabas pero que lo viviste, una ruptura matrimonial que golpeó tu vida, o una ruptura sentimental que afectó tu corazón, que fue inesperado, tú no lo esperabas, la pérdida de tu trabajo que fue inesperado. Tantas cosas que probablemente, si analizamos nuestro caminar hasta este tiempo, podemos reconocer que fueron cosas que nosotros no esperábamos, pero que se presentaron. Aún en medio de esta pandemia, que fue inesperado, como ya lo manifesté al principio, para todo el mundo, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Pero la palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Cómo debemos enfrentar las cosas inesperadas que se presentan en tu vida y en mi vida? Jesús lo hizo con la bendita y poderosa palabra de Dios. Y en los tiempos de pruebas, de dificultades, hermanos, que se presentan inesperadamente, la palabra de Dios nos va a sacar a flote. Como lo hizo David, en medio de lo inesperado, consultó a Dios, le pidió a Dios su dirección, le pidió a Dios que le mostrara su voluntad contra ese ejército enemigo. Y Dios le respondió, no una vez, sino en dos ocasiones. Y David obedeció. David solamente pudo darle gracias y pudo darle la honra y la gloria al que vive y al que reina, al Todopoderoso. ¿Cómo estás, hermano, respondiendo a lo inesperado? ¿De una manera negativa? ¿Enojado? ¿Lleno de temor? ¿Lleno de incertidumbre? ¿En desesperación? ¿No has tenido la suficiente paciencia o la sabiduría al enfrentar las cosas que se presentan inesperadamente en tu vida?
¿Qué es lo que estamos haciendo? Hermano, es tiempo de que nosotros vengamos a la palabra y tengamos presentes estos ejemplos que nos ayudarán, que nos animarán para salir adelante también de la mejor manera, y que podamos decirle: gracias Dios, porque tú tenías un plan y un propósito para mi vida, para mi familia, para mi trabajo, para todas las cosas. Tú tenías un plan. Si estas cosas se presentaron, fue por algo. Si estas cosas que se presentaron inesperadamente, tú has estado conmigo y lo vas a seguir siendo. Solamente, Señor, ayúdame a confiar y a depender de ti, a tener presente tu bendita palabra, que es el manual para mi vida. Hermano, que esto sea una realidad, y si no es una realidad, hermano, ponte a cuentas con Cristo. Pídele perdón, confiésale tu pecado, arrepiéntete con todo tu corazón. Dios te dará la oportunidad para que ahora, en lo inesperado, hermano, tú puedas salir con la frente en alto y decir: gracias, Señor, porque en medio de esto inesperado tú me sacaste en victoria. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, que ésta cumple el propósito en cada corazón. Lo inesperado se presenta, Señor, y a veces no sabemos cómo enfrentarlo. Pero gracias porque tenemos tu palabra, estos ejemplos supremos que tú nos presentas en ella, que los analicemos, que los tengamos presente y que los llevemos a la práctica, porque de esa manera vamos a salir adelante, vamos a salir con gozo y con alegría, reconociendo que tú has estado con nosotros, y te daremos la honra y la gloria solamente a ti. Perdónanos, Señor, restáuranos si hemos pecado contra ti, y danos otra oportunidad para podernos alinear a tu palabra, a tus propósitos eternos para nuestra vida. Muchas gracias, Padre, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumple el propósito en cada corazón. En el nombre de Cristo, amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que esta palabra de Dios siga haciendo eco en nuestros corazones. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a cantar otro himno y después nos despedimos en oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a terminar cantando este último canto que tiene una letra muy hermosa, porque nos impulsa a pensar y a creer en que Jesús es suficiente para nuestras vidas, y que cuando nosotros decidimos seguirlo, no volvemos atrás, no ponemos nuestra vista en las cosas que ya dejamos en la vida pasada, sino que vamos y siempre viendo hacia el frente. Y es algo que en esta semana yo te invito a que puedas estar reflexionando en ello, que aunque vengan cosas que puedan tratar de distraer tu vista hacia los lados, tú mantengas tu vista fija en el Señor, fija en Jesús, sabiendo que Él es la recompensa que al final vale la pena tener, ¿no? Entonces te invito a que en esta hora puedas cantar con nosotros esta canción.
hermanos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque en esta tarde Dios nos permitió estar juntos a través de este medio y nos gozamos al haber glorificado el nombre de nuestro Dios. Esperamos también que ustedes allá en sus hogares hayan sentido lo mismo, la presencia de Dios con cada uno de nosotros, y que la palabra de Dios nos haya edificado y que ésta la pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Saludos desde acá.